Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes, queridos amigos. Queremos darle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este programa de estudios de las profecías bíblicas, en la cual cada semana estamos presentando un tema de la Biblia de que nos conecta a la vida actual de nuestro tiempo. A cada uno les mandamos un abrazo muy fraternal. Y mi nombre es Celia Castro y mis compañeros son el hermano Sebastián. ¿Cómo está usted, hermano Sebastián? Muy bien, hermana, Dios la bendiga. A usted y a los hermanos en la distancia, bienvenidos, Dios les guarde y les dé una bendición por medio del estudio de ahora esta tarde. Bienvenido, hermano Gerardo, ¿cómo está usted? Muy bien, hermana, muchas gracias. Esperamos con la ayuda de Dios que esta hora que acaba de pasar, que haya sido de una grande bendición para cada una de las personas que nos están viendo a través de los medios de comunicación. Que Dios les bendiga y que esta otra hora que viene, que pueda ser de grande beneficio para cada uno de nosotros. Amén. En esta tarde vamos a estudiar la segunda parte del segundo capítulo de Timoteo, la primera parte, en la cual se nos habla acerca de que nos habla el hermano Pablo cómo es que la iglesia debe de seguir funcionando con las nuevas y la obediencia a los gobernadores, a los gobernantes y a los gobernantes de cada pueblo, de cada país y también los gobernantes de cada iglesia. Así es que nos quedamos, hermano Gerardo, para convertirse en el mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué naturaleza tomó Cristo sobre él mismo? Bueno, volviendo a retomar el libro de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer el versículo 5 de nuevo. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esta es la naturaleza que Cristo tomó, la naturaleza humana Él la tomó para poder salvarnos, para poder salvar a la humanidad. Y luego acá en Isaías capítulo 53, el versículo 4, Isaías 53, 4, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. El versículo 5 dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mire, Jesús nos salvó a nosotros del pecado, de la muerte. De la muerte, sí. Porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Estábamos en bancarrota. Solamente había alguien que podía pagar esa deuda. Y esa deuda solamente la podía pagar Cristo Jesús. Así es. Por eso. Y lo más hermoso de que Él se dio voluntariamente. Así es. No fue
no fue quien diga que el Padre lo obligó a hacerlo. Sin embargo, Él voluntariamente hizo se dio como mediador entre Así, Él y nosotros. aquí en el libro de Isaías, el capítulo 53, hay una lista de cosas que pasó el Señor Jesús para poder salvar a la humanidad. Sí. Y tal vez aquellos o hay alguien tal vez en la audiencia que pues no ha valorado el grande sacrificio que el Señor Jesús hizo. Tal vez no lo valora porque como a Él no le costó nada, tal vez por eso no lo valora. Pero ¿sabe? Nosotros lo debemos de valorar porque a Dios le costó la muerte de su Hijo. Así es. Por eso nosotros debemos de valorar este grande sacrificio y le debemos de agradecer a Dios porque Cristo tomó la humanidad para salvarnos. Amén. Hermano Sebastián, ¿algún otro comentario? Bien, en Efesios capítulo 4, versículo 6, leo lo siguiente. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas y en todos vosotros. Este sentir pues lo tenía el cielo para redimir al hombre, y lo confirma también 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. 1 Timoteo 1, 17 dice lo siguiente: por tanto al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos sabemos que la salvación de la humanidad está diseñada en el cielo, y fue Cristo Jesús el que tuvo la valentía de tomar la condición caída del hombre. Es lo que nos muestra a nosotros el libro de Filipenses capítulo 2, versos 7 y el 8. Es lo que dice bien claro. Dice así: sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, versículo 7, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que tenemos aquí que, siendo Él con tal naturaleza en el cielo, al igual que el Padre, tomó forma de hombre y vivió aquí en este mundo sintiendo el peso, la responsabilidad de lo que es servir a Dios aquí en tal condición. Tenía un promedio de 4,000 años de práctica el hombre en sus malos caminos, y en tal condición Cristo viene a tomar esa naturaleza en ese tiempo y demostró al mundo que sí pudo vencer como estaba diseñado y regresar con su Padre, y ahora ser nuestro mediador, nuestro representante, como estaba escrito en la profecía, ¿no? Que Él tenía que morir, resucitar y luego ascender al cielo. Hermano Sebastián, ¿cuál fue la razón que Jesucristo se dio voluntariamente? ¿Cuál fue la razón que Jesucristo se dio voluntariamente como mediador? En el versículo 6 de 1 Timoteo 2, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos, dice aquí la palabra de Dios. Entonces, claro está que el versículo lo dice bien claro y no hay explicación otra que esté tan clarita como lo es esto, para testificar a este mundo que una vez que lo había diagramado el diseño por la profecía, Cristo formase esa parte y levantara al hombre en la condición que se encontraba. Por ejemplo, veamos lo que dice San Juan 10, 17 al 18. San Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18.
nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Todos sabemos que en el plan de la salvación estaba predicho de que Cristo iba a resucitar por el poder del Espíritu que Dios había dado a su debido tiempo. Veamos lo que dice San Mateo 20, versículo 28. ¿Cuáles fueron las escenas que Mateo 20, 28 nos muestra ahí? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa era la obra que Cristo tenía que demostrar, y de pruebas sobreabunda la Biblia, hermana. Amén. Abunda Sí, bastante de que Cristo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro más. Hermano Gerardo, ¿algún otro comentario? Bueno, aquí si leemos el versículo 6 otra vez de 1 Timoteo capítulo 2, vamos a sacar otro poquito aquí, otro comentario. Dice, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en su tiempo, en sus tiempos. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate. Cristo nos rescató. ¿Y de qué nos rescató Cristo? Tal vez sería la pregunta que la audiencia tal vez tenga. Sí. ¿De qué Cristo nos rescató? Pues de la muerte. ¿De qué y de quién? De la muerte, y nos ha librado de las garras de Satanás. Amén, seguro. ¿Verdad? Porque antes le servíamos a un amo que él solamente nos torturaba, pero ahora le servimos a un Dios que al final nos pagará con la vida eterna. Y hermano, y si nosotros estamos esperando a eso, la verdad es que no nos ponemos a pensar que viven aquí en la tierra, Él nos bendice, nos paga con sus grandes bendiciones que recibimos a diario. Así es, hermana, y miren, la salvación allí está, no cuesta nada. Así es. Lo único que nosotros tenemos que hacer es de aceptar esa salvación, ¿verdad? Porque allí en San Juan 3:16 ya creo que citamos ese versículo al comienzo de la programación. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, o sea, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el plan maravilloso de Dios para el ser humano. Dios quiere salvar la humanidad, nomás que la humanidad no se quiere salvar. Así es. Entonces, hermano, tú que me ves a través de los medios de comunicación, hoy es el día que tú aceptes a Jesús como tu Salvador. Recuerda que la salvación no tienes que pagar nada, no tienes que meter tu mano a la bolsa y pagar, ¿sabes? Porque ya fue pagado por ti, el precio ya fue pagado. Cristo se dio para pagar la deuda que teníamos tú y yo. Por eso te animo en esta tarde a que aceptes a Jesús y que vengas a Él y te entregues a Él. Gracias, hermano. Fíjese, lo que Pablo destaca aquí es la completa incapacidad que nosotros como hombres no tenemos la incapacidad que nosotros tenemos para contribuir para la salvación de nuestra salvación. Nosotros no podemos contribuir a nadie. Así que es Jesucristo, es el que cumplió esa voluntad, su misión redentora. Dice, la expiación de Cristo es eficaz hasta para el peor de los pecadores y está al alcance de todos en todas partes.
La misión de Cristo en la tierra confirmó el plan de Dios de salvar a todos los hombres. Así que, mis queridos hermanos, nosotros la salvación la tenemos gratis prácticamente. Lo único que debemos de hacer es aceptarla, ¿verdad? Amén. Hermano Sebastián, hermano Gerardo, ¿qué aserción positiva hace Pablo respecto a su llamado? Bueno, vamos a leer el versículo 7 allí de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7. Dice, de lo que yo soy puesto predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, doctor de los gentiles en fidelidad y en verdad. Dice el apóstol Pablo, aquí en el versículo 7 dice, para esto fui constituido predicador, apóstol, digo la verdad en Cristo y no miento. O sea que, ¿para qué fuimos nosotros llamados? Para hablar con la verdad, para hablar la verdad de Cristo al mundo y ser honestos delante de las personas, que en todo momento el nombre de Dios pueda ser exaltado a través de nuestra lealtad, de nuestra verdad, y que hablemos siempre. Ese es el llamado de Pablo, que hablemos la verdad siempre, porque para eso nosotros fuimos llamados igual como Pablo, para Amén. hablar la verdad. Gracias, hermano Sebastián. Bien, hablando del apóstol Pablo, aunque él, dice el versículo 7 allí, de lo que yo soy puesto por predicador. Miren los títulos que él tiene aquí. Él es predicador o evangelista, es apóstol, o sea, como uno de los llamados también, es doctor también de los gentiles y tiene como garantía en fidelidad y un hombre que habla la verdad. Hoy en día, en lo general, la gente tiene tanta duda por todos los medios, porque han sido chasqueados una y otra vez. ¿Por qué? Porque los hombres hemos fallado en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces los que han representado grandes instituciones religiosas han cometido grandes hechos que no tienen la dignidad representativa como el pueblo esperaba de ellos. Permítame decirle lo que dice la Biblia del apóstol Pablo. Ya leímos los títulos que él tiene, aunque él lo es, pero él no tenía ningún espíritu de superioridad, y eso es mucho más importante. Veamos el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 3. Hechos 22, verso 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios como todos vosotros sois hoy. Capítulo 15 del mismo libro de los Hechos, versículo 8. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común, capítulo 15, verso 8. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. O sea que el apóstol Pablo, de él se tenía duda. Y él se hizo presente allá en el concilio de Jerusalén para que entendiesen que el Espíritu Santo también a él lo había llamado. Él reconocía a los demás que de primera instancia habían sido llamados por el Señor Jesús. Mas sin embargo, él también les hace sentir
Allí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 1, Él les hace dar a entender nuevamente a ellos que también Él lo era. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda Acaya. Y tenemos en el capítulo Gálatas 2, versículos 7 y 8. Nos confirma la realidad de todo lo que él viene diciendo. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la incircuncisión, versículo 8, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles, diríamos allí, la incircuncisión. Así que Pablo no se sentía rebajado, tenía muchos títulos, pero no se engrandecía. Así es, era humilde, pues se convirtió en una persona humilde porque no lo era. Así es. Así es que, ¿algo más que agregar, hermano Gerardo? Yo creo que eso es todo. Yo creo que ya hemos cubierto casi la mayoría de esta pregunta. Ok, entonces, hermano Sebastián, ¿cuál es la voluntad de Dios en cuanto a las oraciones de los hombres? En el versículo 8 de 1 Timoteo 2 leemos lo siguiente: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos limpias, sin ira ni contiendas. Es interesante como dice este pasaje. El acto público de representar a Dios y su iglesia requiere de los hombres muchísima responsabilidad, porque nosotros en primer lugar tenemos los ojos de Dios puestos sobre nosotros, tenemos los ojos también del enemigo puestos en nosotros, tenemos un ángel de Dios que escribe todos nuestros actos, como también tenemos el ángel del demonio que registra todas nuestras conductas malas para denunciarnos de que no somos merecedores. ¿Qué les parece si vamos a 2 Corintios capítulo 3 y vamos a leer versículos 2 hasta el 4? 2 Corintios capítulo 3 versículos 2 al 4. Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Versículo 4. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. Es interesante, como les decía, que el hombre que representa a Dios en actos públicos, como representarlo a Dios por medio de la iglesia también, debe de tener en cuenta de que si sirve a Dios, debe de caminar como Cristo caminó en este mundo. ¿Por qué? Porque los hombres están observando a cada hijo de Dios cómo trabaja para Dios, si legítimamente o ilegítimamente. ¿Qué les parece si concluimos este episodio de esta pregunta con el Salmo 24, versículo 4? Salmo 24, versículo 4, dice lo siguiente: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Este tipo de siervos de Dios puede levantar las manos y dirigirse con la mirada al cielo y decir: Padre, en tu nombre invoco a esta iglesia para que reciba tu bendición, como también yo reciba tu instrucción. Es interesante, hermana. Así es. Todo esto. Quiero leer aquí una notita que encontré que dice:
Pablo ahora se refiere a la debida actitud y forma que deben caracterizar toda oración pública. Es necesario mantener el orden mientras se ora. Y Pablo, como experimentado misionero, instituye a su subordinado Timoteo en los detalles necesarios para evitar confusión y fanatismo. Mano santa, dice, símbolo de un carácter libre de contaminación moral. Con esto el apóstol quiere decir que solo tales hombres deben orar en público. Las manos simbolizan acción y un hombre es recto cuando es limpio de manos. Es hipocresía que un hombre contaminado moral y espiritual ore en un culto público y si lo hace insulta al Dios del cielo. Qué serio es esto, ¿cierto? Wow, hermano, sí. Yo quería comentar un poquito acerca, un comentario cortito. Sí. Aquí Pablo nos recomienda la oración. ¿Por qué será que Pablo hace tanta referencia a la oración? Porque a través de la oración nosotros podemos obtener el poder, amén, la fuerza para seguir adelante. Recuerden que también el Señor Jesús usó la oración. Allá en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 35 dice que el Señor Jesús, Marcos capítulo 1 versículo 35, vamos a leer el versículo rapidito, dice: levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La oración es muy importante. A través de la oración nosotros podemos obtener el poder de Dios. Dios nos ha suplido de todas las armas más poderosas, lo que pasa es que el ser humano no las usa. Nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la oración, pero el ser humano no quiere estudiar, no quiere orar, solamente quiere recibir las cosas sin hacer nada. Debemos orar, hermanos. Así es. Y ustedes van a ver que si nosotros somos un pueblo de oración, van a ver la diferencia, cómo Dios nos va a usar. Que Dios nos bendiga. Hemos cerrado esta pregunta, ¿verdad? Sí, quiero leer algo que la hermana White dice. La oración genuina, dice, ya sea en público o en privado, solo se puede elevar en una atmósfera de amor y perdón. El espíritu de ira y venganza es incompatible con el espíritu de Dios y debe ser eliminado para que el culto sea eficaz. Interesante y bien, quiere decir de que en cada culto, no importa del día que sea, es importante tener una comunión y un sentido de, ¿cómo se llama?, de perdón que Dios hace a nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Hermano Gerardo, ¿qué consejo está? Ahora viene el hermano Pablo remete contra las mujeres, ¿no? Ahora ya habló para los hombres, ahora para las mujeres. Hermano Gerardo, ¿qué consejo es dado a las mujeres creyentes en cuanto al vestuario? Bueno, vamos a leer el versículo 9 de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice: asimismo también las mujeres ataviesen en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, o oro, o perlas, o vestidos costosos. O sea, yo pienso que la vestimenta de viceversa, porque aquí pareciera que Dios le está hablando a la mujer, pero está hablando a los dos. Debe de ser una vestimenta humilde, sencilla, que no trate de llamar la atención, de decir acá estoy yo, sino que una vestimenta humilde, una vestimenta que represente correctamente a Dios donde quiera que andemos, ¿verdad? Entonces yo creo que estos consejos que Dios nos da aquí, dice: asimismo que la mujer se atavíe de ropa decorosa, no con pudor y con modestia, no con peinado ostentoso, ni con oro o perlas y vestidos costosos. O sea, nos está hablando también del peinado, cómo la mujer debe
De peinarse sencillo. Sí, sencillo, no peinados extravagantes que porque pues yo pienso que eso no es constructivo, al contrario, es algo. Yo creo, hermano, permítame, yo creo que también aquí va incluido la moda de hoy en día, ¿verdad? Claro que sí. Porque la moda de hoy en día en muchas mujeres es enseñar todas las curvas. Escasez de ropa. Y eso implica también a que llamar, como usted dice, la atención, decir, aquí voy yo, aquí camino yo y aquí estoy yo. Y no solamente eso, sino que hasta llega a que el hombre comience con sus imaginaciones. Claro. Y eso lleva al hombre a pecar también. Así es. Y hoy miramos, hermana, cómo en las iglesias las mujeres se visten de una manera muy incorrecta. Especialmente en la iglesia es más criticable, digo yo, porque estamos en la iglesia. Sí, o sea, de que la moda del mundo ha entrado a la iglesia, en lugar de que nosotros como cristianas deberíamos de buscar una nueva moda, buscar. Es cierto de que la moda del mundo es más popular, se encuentra en todas partes, es más difícil cada vez más para nosotros las mujeres encontrar un vestuario más decente. Pero sin embargo, si se busca, sí se encuentra. Sí, y seguir los consejos de Dios más que nada, ¿verdad? Sí. Porque si no estamos siguiendo los consejos de Dios, estamos haciendo cosas indebidas que no le agradan a Dios. Así es. Y si vinimos a adorar a Dios, se va a perder hasta la adoración por la vestimenta que las hermanas tal vez traigan a la iglesia, ¿verdad? Así es. Entonces debemos de ser cuidadosos con estas cosas que Dios nos aconseja. Hermano Sebastián, ¿algún comentario? Es interesante y es bastante delicado. Sí. Y parecía ser que la mujer se pone muy insensible cuando se va a tocar este punto, ¿no? Porque se ha considerado que el hombre a veces como que ha traído algún resentimiento en contra de la dama, ¿no? Pero no es así. Si Dios lo está diciendo por medio de su Espíritu Santo, un pueblo que escucha y todo no debe tener problemas. Ahora, permítame decirle, yo veo esto porque el texto original tiene que ver, donde menciona a Ataví, en el texto original tiene que ver con cosmeo o cosmeo, que quiere decir poner orden, arreglar. El cosmeo deriva del cosmético también, ¿verdad? Ahora voy a decirles un poquito del cosmético. No está mal, aquí vamos a usar la palabra moderación o temperancia, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Un uso adecuado, bien ubicado en todos sus puntos habidos y por haber, ¿no? Por ejemplo, una mujer de piel reseca no se puede quedar con la piel reseca. Tiene que hacer su limpieza de rostro y aplicarse una crema humectante que suavice su piel. Y si esta mujer también, por razones que muchos ya sabemos, si una mujer ha estado en su periodo y aparenta un color bastante con palidez, yo pienso que no hay nada de malo que le ponga un colorcito un poquito al tono de la piel natural de ella, que ha acostumbrado, ¿no? No estamos diciendo a sobrecargar lo que llama la atención. ¿Por qué? Porque hay razones. Puede ser que una persona también haya estado muy decadente de hierro, y los médicos saben dar estas mejores respuestas que nosotros, pero el descolorimiento de la piel tiene muchas causas. También la resequedad. Hay personas que tienen la piel bastante húmeda, que no necesita crema, y hay personas que sí necesitan mucha crema. Hay personas que tienen un pelo demasiado reseco, que necesitan un tonificador. Y así por lo general, si usamos la moderación, el tono adecuado, no habrá problemas con eso.
la persona podrá ubicarse bien. En el vestuario también, una dama cristiana bien vestida, hombre, da una impresión tan bonita, tan hermosa, que aún el hombre que todavía no ha elegido, ve a una jovencita bien con pudor, bien vestida, bien honesta, más le atrae que ver a una mujer que ya está acostumbrada en la calle a exhibirse desnuda y todo. No tiene sentido. Pero una hija de Dios, bien portada en todos los aspectos, hasta atrae más la atención varonil. Leamos un poquito en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 en adelante. ¿Qué nos dice la Biblia concerniente a lo demás? Primera de Pedro 3, 3 al 6. El adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropa, verso 4, sino el hombre del corazón que está encubierto e incorruptible, ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Verso 5. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Y el versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no sois espantadas de ningún pavor. Ahora bien, cualquiera podría decir que en aquel tiempo pues la mujer no tenía ningún derecho ni de hablar en público, sino mantenerse callada. Bueno, hoy en este tiempo se ha despertado mucho el liberalismo, o podríamos decir el feminismo, ¿no? Cosa que debe también la dama saberse ubicar, porque una mujer también que trata de desubicarse ella sola, hombre, ¿cómo se le puede ayudar? ¿No? Hay personas que por el deseo de traer buenas cosas, buena ropa y todo, a veces descuidan el trasfondo del alma, y una hermosa vestimenta jamás le podrá defender a ella de un mal carácter. Así es que lo hermoso de una persona es cómo se le ve el alma de ella, y teniendo una bonita alma va a poder representar mejor dignamente a Dios. Tito 3:8 nos da otro consejo. Tito 3:8. Tito 3:8 dice lo siguiente: palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes, para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Así es que si hemos de representar a Dios, por favor, luchemos a hacerlo legítimamente, para que no haya motivo que nos señalen, ¿verdad? Y la obra de Dios sea dignamente representada. Hermano Sebastián, ¿cuál es el adorno que el hermano Pablo recomienda a una mujer? El adorno que recomienda es la intimidad del alma. Vamos a ver qué dice el versículo 10. Versículo 10 de 1 Timoteo 2. Dice lo siguiente, versículo 10. Sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Aquí tenemos nosotros que esto proporciona a la mujer un hermoso parecer, un placer de servicio en la causa del Señor. Así que el placer de ser sinceramente amadas y respetadas. No hay, como decía al principio, no hay ropas, por atrayentes que sean, que puedan ocultar el defecto de un genio desagradable y falta de buenas obras. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:22.
Primera de Tesalonicenses 5:22. Apartados de toda especie de mal. El cristiano no debe dar ningún aspecto de maldad o sospecha alguna. Así es que la conducta del alma es la que embellece el alma de una dama. Gracias, hermano. Hermano Gerardo, ¿qué instrucción similar es dada por el apóstol Pedro? Quiere decir de que no solamente el hermano Pablo se ha dado cuenta de esta situación en la iglesia, sino que también el hermano Pedro nos dice algo acerca de eso. Bueno, vamos a leer el pasaje bíblico de Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 3. Dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Dice el versículo número 1, dice: asimismo vuestras mujeres estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Qué responsabilidad grande de la mujer, ¿verdad? La mujer casada. Es muy interesante lo que dice Pedro aquí. Dice que la mujer debe de estar sujeta al marido, para que a través del testimonio que dé la mujer, aquellos que no creen en Cristo puedan ser ganados. Pero ahora ya la mujer ya no quiere sujetarse al hombre, ya quiere ser igual al hombre. Entonces, yo vengo enfatizando casi desde que la lección empezó, que si nosotros seguimos los consejos de Dios, vamos a ser nosotros personas victoriosas. Pero ¿qué pasa si nosotros no seguimos los consejos de Dios? Y es lo que pasa ahora. O sea, ninguno de los dos quiere sujetarse a los consejos de Dios. Y el versículo 2 dice: considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora el versículo 3 dice: vuestro atavío no sea el externo de piedras ostentosas, ni de adornos de oro, ni de vestiduras lujosos. O sea, Dios nos dice que no debemos de usar ni el oro. ¿Por qué será? Porque eso es pura vanidad, todas esas cosas. Y es un riesgo para la persona. Así es. Claro que sí. Se evita de muchos problemas. Porque, bueno, allá en nuestros países, si usted trae un reloj de oro, le cortan la mano. Si trae un anillo, también le cortan la mano y se llevan la mano con todo el anillo. Tremendo. Entonces, todas esas cosas no nos ayudan en la vida espiritual. Al contrario, nos van alejando de Dios, porque esa es pura vanidad. Así Entonces aquí, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla tanto a uno como al otro. ¿Verdad? La hermana White nos dice aquí: una esposa creyente siempre debe de ser cristiana en espíritu y vivir en paz aún con un esposo incrédulo. Sus votos cristianos no la han liberado de sus votos matrimoniales hechos a un esposo incrédulo. Era frecuente que una esposa aceptase la verdad de Jesucristo y que su esposo rechazara esa verdad y se opusiera. Pero la esposa cristiana no debía procurar liberarse de su vínculo matrimonial mientras su esposo estuviera dispuesto a vivir con ella, o sea que aceptara su religión. Debía continuar viviendo con su esposo, sujetándose a él como esposa, obligando la esperanza de que su vida piadosa ganara a su cónyuge para el maestro y orando fervorosamente
para que eso sucediera. Qué importante ver cómo una esposa cristiana, a veces hasta, si el esposo no es cristiano, menos las parientes, los familiares del esposo, así puede ganar no solamente el esposo, sino que hasta la familia del esposo. Así es. Y lo que le agrada a Dios, aquí está en el versículo 4. Así es. Interesantísimo. Hermano Sebastián, ¿qué otras instrucciones se nos es dado respecto a las mujeres, hacia las mujeres? Bien, vamos entonces a ver el versículo que sigue. Versículo 11 y 12 de 1 Timoteo 2. Versículo 11 y 12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Estos versículos son bien debatidos hoy en día porque hay muchas iglesias que ya tienen pastoras y siguen apelando de que la mujer debe de tener dominio o enseñanza hacia el hombre. Y en realidad la Biblia no dice esto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es bien claro, dice, no permito, dice ahí, a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre. Entonces, en este asunto yo quisiera explicarles un poquito a ustedes. Debemos de aprender a dominar muy bien este punto. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la mujer es un ser delicado que es más sensible que el hombre. El hombre, Dios le hizo una condición mucho más fuerte y con una actitud. Y si no la piensa bien, el hombre puede herir a la mujer. Y Dios no le dio a la mujer para que el hombre la dominara mal. O sea, la controlase, pues. Así que este punto debemos de aprenderlo. Vamos a ver, yo escribí varios incisos aquí. Por ejemplo, el inciso A, concientizándonos en amor los unos a los otros. De esta manera vamos a poder llevar las cosas muy bien en el Señor, el hombre y la mujer. Inciso B. La mujer como especial decoro no la hace a ella como que ella forma parte de una base fundamental. La mujer debe de esperar que el hombre le diga cuándo puede participar. Y en el inciso C, los hombres debemos de tener buena comunicación. Amén. Y yo no le anticipé al ingeniero de sonido en el libro Patriarcas y Profetas. Tenemos nosotros un material ahí bien bonito en el capítulo 2 y en la página 23, donde nos dice la Biblia cómo debe uno de tratar a la mujer, cómo Dios formó a la mujer, con qué especial cuidado, con qué entusiasmo para agradar al hombre, que era Adán, ¿verdad? Entonces, este capítulo 2, no sé que ya no le queda tiempo al varón, pero vamos a seguir adelante, que les quede mayormente de tarea. Ahí habla la hermosura del hombre, como Dios lo hizo para formar la corona de la creación. Y al mirar Dios después que el hombre estaba solo, dije que delicadamente le hizo del costado del hombre su compañera y se la presentó con una gran delicadeza. Y el hombre tanto así que se descontroló y se emocionó tanto por ella. Y este es el hermoso juguete que Dios le ha hecho al hombre. Por eso es que cuando la mujer se siente que es el juguete del hombre, a veces hay algunas que se han creído que ellas pueden dominar al hombre o el rol que Dios le dio al hombre. Hermano, yo le quiero hacer una pregunta. A ver. En muchas ocasiones
bueno, referente aquí dice, con toda sujeción. Esa palabrita con toda sujeción, muchos hombres la malinterpretan y no quiero ofender a ninguno. No, está bien. Porque en realidad, cuando ellos ordenan, porque a veces ni siquiera por favor dicen, no, que por ser marido de nosotros, ellos piensan de que ya es una obligación que nosotros tenemos que agachar la cabeza y obedecer al pie de la letra. Entonces, yo pienso de que, como usted dice que el Señor mostró a la mujer como algo especial para ellos, para ustedes, y nosotros debemos de estar sujetos a ellos, pero también hay hombres que cuando no dan órdenes y no se le obedece al instante, vienen con mano fuerte, golpean a la mujer. Y entonces, ¿por qué? Por eso, y muchos cristianos son así, perdónenme hermanos, pero estoy diciendo la verdad. Y dentro de la iglesia aún hay maltratos hacia la mujer. Precisamente por eso que aquí dice, con toda sujeción, porque nos dice que la mujer debemos de estar sujetas. Malinterpretan los hombres que debe de haber golpes por si la mujer no puede obedecer al tronar los dedos del hombre. Okay, yo quiero explicarle a usted en el versículo 13 en adelante y después lo voy a explicar. Lo vamos a leer porque ya no tenemos mucho tiempo. 1 Timoteo 2, 13 hasta el 15 vamos a leer, que la parte final dice: porque Adán fue formado el primero después de Eva. Versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Versículo 15. Empero se salvará, engendrando hijos, si permaneciere en la fe y caridad y santidad con modestia. Resulta que del momento en que el hombre falló, el hombre se ha sentido resentido de alguna manera por el acto en el cual los dos vinieron a caer por consecuencia. Y entonces, pero esto no le da derecho al hombre de tener ese resentimiento. Ese resentimiento se lo debe entregar a Dios, porque Dios es el que hizo a la mujer y Dios le puso ese regalo al hombre, no para que la maltrate. Yo quiero decirles a ustedes, y yo cierro aquí, citando en Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2, cómo dice la palabra de Dios que debemos de ser cuidadosos nosotros. Miren, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Versículo 2. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Hermana, cuando Dios se dirige al hombre, cuando dirige a la pareja, se dirige al hombre. El hombre es responsable de cómo le entregue cuentas a Dios con su pareja. Así es. Queridos hermanos, queridos amigos, queremos darle las gracias a ustedes por su atención y especialmente a disculparnos con cualquier caballero de que considere que hemos ofendido por este tema tan delicado. Para nada, hermana. Pero sin embargo es un tema bastante delicado, pero muy interesante. Sí, es muy interesante porque aún en la iglesia hay malos tratos a consecuencia de eso, cuando en realidad el Señor no quiso hacer de que el hombre pusiera el pie sobre la mujer, ni la mujer sobre autoridad sobre el hombre, o gobernando con el hombre, que también eso se vive hoy en día en la iglesia. Que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso fin de semana y un feliz sábado. Hasta la próxima. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.